Hay hombres que caminan por el mundo dejando huellas invisibles. Caminos que, aunque ocultos a simple vista, resuenan en la conciencia de generaciones futuras. Hoy iniciaremos un viaje hacia la vida de uno de esos hombres, Jacobo Grinberg Silberbaum. El científico mexicano que desafió los límites de la ciencia, la mente y la realidad misma. El secreto del Dr. Grinberg. Jacobo nació el 12 de diciembre de 1946. Desde muy pequeño mostró una curiosidad insaciable, una necesidad casi espiritual de entender el universo, no solo en sus formas físicas, sino en sus dimensiones invisibles. Un evento trágico marcaría su infancia para siempre, la pérdida de su madre a una edad temprana. Este dolor sembró en él una búsqueda incesante de respuestas. Sobre la mente, sobre la vida, y sobre lo que existe más allá de la materia. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y, más tarde, se doctoró en psicofisiología en el Brain Research Institute de Nueva York. Su camino estaba trazado: entender la relación entre el cerebro humano y la conciencia. Pero Jacobo no era un científico convencional. Mientras muchos exploraban el cerebro como una simple máquina, él intuía que dentro de nosotros se ocultaba algo mucho más grande. Algo que la ciencia tradicional no se atrevía a nombrar. Durante sus investigaciones, Jacobo no tardó en toparse con los misterios de la mente humana, la telepatía, la percepción extrasensorial, la expansión de la conciencia. Conceptos que, para muchos, eran simplemente fantasía, pero que para Grinberg representaban la próxima frontera del conocimiento. Decidió entonces adentrarse en las tradiciones ancestrales de México, no buscando el folclore, sino el conocimiento oculto en prácticas milenarias. Se encontró con chamanes, curanderos y sabios que, a su manera, exploraban los mismos misterios que él investigaba en sus laboratorios. Fue así como conoció a Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, una curandera que, según testimonios, realizaba procedimientos de sanación imposibles de explicar bajo los estándares médicos convencionales. Grinberg no solo fue testigo, sino que documentó estos fenómenos con rigor científico. Para él, era claro, la mente podía alterar la materia. Y el universo, tal como lo conocemos, era apenas una representación limitada de algo mucho más vasto. Pero cada descubrimiento traía consigo nuevas preguntas. ¿Hasta dónde podía llegar Jacobo Grinberg? ¿Y quiénes estarían dispuestos a permitir que revelara secretos que habían permanecido ocultos durante siglos? En el primer acercamiento conocimos al hombre, al niño curioso que se transformó en el científico que desafiaba los límites de la percepción humana. Pero ahora es momento de ir más profundo, explorar la teoría que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la realidad. La teoría sintérgica de Jacobo Grinberg. Imagina por un momento que la realidad, tal como la percibes, no existe de forma objetiva. Que todo lo que ves, tocas, hueles y escuchas no es más que una representación creada por tu propio cerebro. Una construcción personal de un océano de energía infinita. La teoría sintérgica propone que existe un campo de información universal, un espacio de energía pura, sin divisiones, donde toda posibilidad existe. Tu cerebro, mediante procesos neurológicos aún no del todo comprendidos, estructura este campo y crea la percepción del mundo que te rodea. Cada persona construye su propia versión de la realidad. Cada ser humano habita un universo ligeramente distinto. Y la conciencia no es un producto del cerebro, es la fuerza que organiza la energía del universo. Grinberg no estaba solo en esta búsqueda. Tomó conceptos de la física cuántica, la filosofía oriental, las tradiciones indígenas y las neurociencias modernas. Uniendo los puntos, creó un modelo de la realidad que resultaba tan audaz como peligroso. La publicación de su teoría no pasó desapercibida. Por un lado, recibió apoyo de círculos interesados en la expansión de la conciencia. Pero por otro lado, despertó recelos en sectores donde el control del conocimiento era vital. ¿Y si alguien demostraba que la mente podía crear, modificar o incluso manipular la realidad? Jacobo entendió que su trabajo no solo explicaba los fenómenos de la mente, sino que tocaba los cimientos mismos del poder humano: el control de la percepción, la manipulación de la verdad, el acceso a niveles superiores de existencia. Fue entonces cuando comenzó a ser observado.
Pequeños detalles. Intervenciones sutiles en su vida diaria. Avisos, advertencias disfrazadas de coincidencias. Jacobo siguió adelante. Escribiendo. Publicando. Compartiendo su visión en universidades, foros alternativos y pequeñas reuniones privadas. Sabía que el conocimiento debía ser liberado. Que la verdad debía llegar, aunque significara enfrentar riesgos. Pero el universo tiene formas misteriosas de equilibrar sus fuerzas. Y cuando alguien se acerca demasiado a los secretos más profundos, las sombras no tardan en extenderse. Durante años, Jacobo Greenberg Silverbaum desafió las normas establecidas. Construyó puentes entre la ciencia y lo inexplicable. Trazó caminos hacia una realidad más vasta de lo que nos habían contado. Pero el 8 de diciembre de 1994, su rastro se desvaneció. Como si el propio universo hubiera decidido ocultarlo. ¿Qué sucedió realmente? ¿Qué fuerzas pudieron haber intervenido para que uno de los científicos más brillantes desapareciera sin dejar rastro? La última vez que alguien vio a Jacobo fue en su casa en Tlalpan, Ciudad de México. Una visita rutinaria, gestiones normales. Y luego, silencio. Pasaron días, luego semanas. Familiares, amigos y colegas comenzaron a preguntar. Pero las respuestas eran vagas, difusas, incompletas. La policía abrió una investigación que pronto se tornó confusa. En medio de la búsqueda surgieron teorías. Algunos aseguraban que Greenberg había sido víctima de un acto violento. Otros hablaban de presiones externas, de intereses ocultos. Había quienes sugerían que, quizás, había decidido alejarse voluntariamente para proteger su investigación. Pero las pistas eran escasas. Bárbara Guerrero, conocida también como La Pachita, fue señalada en rumores y especulaciones, aunque nunca se presentaron pruebas concluyentes. Se habló incluso de agencias internacionales, de experimentos secretos, de proyectos de manipulación mental. ¿Podía un solo hombre representar tal amenaza para ciertos intereses? Lo cierto es que Jacobo estaba a punto de publicar nuevas investigaciones sobre la conciencia colectiva. Teorías que, de ser comprobadas, habrían cambiado radicalmente la comprensión del poder humano. ¿Fue su conocimiento su salvación, o su condena? Desde entonces, muchos lo buscan. En cuerpos científicos, en foros alternativos, en tradiciones indígenas. Algunos aseguran haber tenido sueños en los que Jacobo les transmite mensajes. Otros creen que alcanzó un nivel de conciencia tan elevado, que simplemente trascendió esta realidad física. Más allá de todas las hipótesis, hay algo que permanece vivo, su legado. Su voz en los libros. Su espíritu en las preguntas que aún nos hacemos. Jacobo Greenberg no solo buscaba respuestas. Nos invitaba a crear nuevas preguntas. A ver más allá de lo visible. A soñar con una realidad donde la mente y el universo son uno solo. Quizá, en algún rincón del tiempo y del espacio, Jacobo sigue investigando. Sigue explorando. Sigue creyendo en un mundo donde la conciencia puede cambiarlo todo. Si esta historia despertó algo en ti, no dejes que se quede aquí. Suscríbete al canal, activa la campana para no perderte ningún relato, y comparte este video con quienes, como tú, saben que la verdad va más allá de lo visible. Acompáñanos en esta búsqueda incansable de los secretos que aún esperan ser descubiertos. Porque en Relatos del Más Allá, cada historia es apenas el principio.